Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del curso para entender la explotación capitalista del campo virtual de la izquierda a diario. Hoy vamos a intentar explicar de la manera más sencilla posible el mecanismo de dicha explotación. Es decir, la forma en que los capitalistas, los patrones, se apropian de una parte del trabajo realizado por la mayoría de la población, la clase trabajadora, también conocida como el proletariado. En la primera parte vimos que a lo largo de la historia hubo diferentes formas de explotación, diferentes maneras en que las clases explotadoras se han apropiado el producto de las clases productoras, como lo fueron el esclavismo, el feudalismo y ahora lo es el capitalismo. En las sociedades clasistas que han existido a lo largo de la historia, previas al capitalismo, esa explotación era transparente, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el esclavo sabía muy bien que debía trabajar a tiempo completo para su amo, a tal punto que ni siquiera su vida le pertenecía. En el feudalismo, los campesinos tenían que trabajar la tierra de sus señores la mitad de los días de la semana o bien darle la mitad de lo que producían. En estos dos ejemplos, tanto el esclavo como el campesino sabían muy bien que su amo o señor los explotaba. Marx explicó que en el capitalismo, en cambio, esta explotación aparece velada, está oculta para la inmensa mayoría de la población, que opina que solo hay explotación cuando vemos exceso de los patrones, como pasa con el trabajo precario, con los bajos salarios o con las cansadoras jornadas de trabajo. Es muy común que cuando nos hablan de explotación pensemos en alguna trabajadora textil que está obligada a cumplir larguísimas jornadas de trabajo en pésimas condiciones, o simplemente en aquellos que trabajan mucho y le pagan muy poco, como lo son hoy los miles de pibes que laburan en las aplicaciones de reparto. Ahora vamos a ver que en el capitalismo, siempre que un capitalista emplea a una trabajadora o un trabajador, se va a quedar con una parte del trabajo por ellos producido, aun cuando le pague salarios al nivel de la canasta familiar y cumpla con todas las leyes que regulan el trabajo en la sociedad actual. Es decir, los explota tanto como lo hacía el esclavista con sus esclavos o el señor con los siervos de su feudo. El capitalismo es un sistema social basado en la ganancia. Esto significa que por cada mercancía que producen y lanzan al mercado, los que comandan la producción, que Marx los definió como capitalistas, esperan obtener más de lo que han gastado al principio de su inversión, lo que incluye el pago de salario, la compra de maquinaria, los insumos y las materias primas. Los capitalistas intervienen en la producción y el intercambio de mercancía con el solo objetivo de obtener una ganancia, es decir, sacar más de lo que han gastado. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado a algún patrón decir que no hacen negocios por caridad, sino para obtener un beneficio. Marx definió al capital como un valor en proceso de valorización, es decir, un valor que busca aumentarse a sí mismo progresivamente. O sea, si yo tengo 1000, mi objetivo es sumarle a esos 1000 originales, supongamos, un 10%. Al final del proceso voy a tener 1100 y mi objetivo va a ser echar a rodar de nuevo al mercado ese capital acumulado, con el objetivo de convertirlo en 1200 y después en 1300 y así sucesivamente. Ese movimiento sin fin de dinero que circula para obtener más dinero es la esencia del capitalismo. Todo lo demás es accesorio en el sistema de producción en el que vivimos. Los capitalistas son aquellas personas que tienen en sus manos el dinero suficiente para comprar máquinas, alquilar galpones, comprar la materia prima y contratar trabajadores. Con todo eso, el capitalista organiza el proceso de producción y después, vendiendo lo producido, busca obtener un valor mayor al que invirtió. Ahora bien, ¿de dónde sale ese valor mayor que obtiene el capitalista al final del proceso, ese plusvalor o plusvalía como la definió Marx? Tomando a Ernest Mandel, un importante dirigente de una de las corrientes del trotskismo de la segunda posguerra del siglo XX,
Podemos decir que la plusvalía es la forma expresada en dinero del producto social excedente, apropiado por la burguesía, es decir, lo mismo que el esclavista o el señor feudal obtenían de sus clases explotadas, pero con otros métodos. Pero, ¿cómo hace el capitalista para sacarle ese excedente al trabajador? Como ya dijimos, la forma en que este proceso se lleva adelante tiene la característica de no ser transparente en lo más mínimo. Podríamos decir que el capitalista es la más perfecta de todas las sociedades clasistas, justamente por ser la única en la que hasta el trabajo no pagado aparece como pagado. Ese carácter oculto del robo del trabajo excedente exige que analicemos en detalle la cuestión. Acá vamos a intentar dar algunos elementos claves. En la primera parte vimos además que el capitalismo es una sociedad en la que se ha generalizado la producción y el intercambio de mercancías. Acá vamos a agregar que ese intercambio de mercancías se facilita y se realiza a través del dinero, que no es más que una mercancía que se ha separado de las demás para cumplir esa función. Pero acá no vamos a profundizar ese punto. Eso lo pueden hacer después en el curso sobre el capital de Marx, que está en el campus de La Izquierda Diario. Nosotros nada más vamos a tomar el punto de que en esta sociedad, donde todo se compra y se vende, no hay forma de sobrevivir sin dinero, como todos nosotros lo sabemos. Sin embargo, si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver que la amplia mayoría de la población no tiene los medios de producción necesarios para hacer mercancías y llevarlas al mercado. Esa inmensa mayoría, que tiene que comprar todo en el mercado, no tiene ningún producto para llevar como mercancía y así obtener el dinero necesario para poder sobrevivir. En realidad, esa mayoría de la población no tiene otra cosa por ofrecer que no sea su capacidad de trabajar, lo que llamaremos su fuerza de trabajo. Es así que vemos a millones de seres humanos que se ven obligados a vender en el mercado día a día la única mercancía que poseen, su fuerza de trabajo. ¿Y a quién se la venden? A los capitalistas. En el folleto Salario, Precio y Ganancia, Marx expuso de manera sencilla lo que él mismo consideraba uno de sus aportes fundamentales para entender el robo de trabajo excedente en el capitalismo, la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo. Veremos que se trata de una diferencia clave. Marx decía que los obreros están convencidos de que lo que venden es su trabajo, cuando en realidad lo que venden es su fuerza de trabajo. Efectivamente, es común pensar que el trabajador vende su trabajo en el mercado a cambio de un salario y que el capitalista, al combinar ese trabajo con las máquinas y herramientas que compró previamente, logra producir una mercancía que le pertenece. Y además, como el obrero recibe el pago de su sueldo o salario después de haber trabajado, percibe que el patrón le paga por todo el trabajo que hizo, es decir, por todas las horas trabajadas. Cualquier trabajador se imagina que el valor o el precio de su fuerza de trabajo es el valor de su trabajo mismo. Pero Marx logró demostrar que esa apreciación de la realidad no es más que una ilusión, ya que existe una diferencia fundamental entre lo que el obrero cree que vende y lo que realmente vende. En realidad, lo que el obrero vende no es directamente su trabajo, sino su fuerza de trabajo, cediendo temporalmente al capitalista el derecho a disponer de ella. En esta pequeña diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo está escondido todo el secreto del capital. Esto es así porque el obrero en realidad cobra nada más una parte del trabajo que realmente hace. El resto del trabajo que realiza se lo embolsa el capitalista sin darle nada a cambio. Dijimos que el obrero no vende su trabajo, sino que vende su capacidad de trabajar, es decir, la capacidad que tenemos todos de poner en movimiento nuestros músculos, nuestros nervios y nuestro cerebro. Cualquier trabajador asalariado se diferencia de un artesano que sí vende el producto de su trabajo. Por ejemplo, un herrero que trabaja por cuenta propia. Este compra la materia prima, en este caso el hierro, los electrodos para soldar, y construye una reja para un cliente. Ese artesano efectivamente vende el producto de su trabajo a otra persona.
El trabajador asalariado, en cambio, no vende el producto de su trabajo, sino su capacidad de trabajar. Esa capacidad de trabajar, que ya definimos como fuerza de trabajo, bajo el capitalismo es una mercancía más, y su valor, como el de cualquier otra mercancía, equivale a la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla y reproducirla, es decir, el costo del mantenimiento del obrero. En el caso de la mercancía fuerza de trabajo, su valor se da por el tiempo de trabajo socialmente necesario que requiere producir otras mercancías que garantizan que el obrero pueda cubrir sus necesidades, comer, vestirse, mantener a su familia, mantener una vivienda, etc. Ese valor de la fuerza de trabajo es lo que se expresa en el salario, que debe o debería cubrir todas las necesidades de los y las trabajadoras y sus familias. Y esa fuerza de trabajo, que como dijimos es una mercancía, por supuesto es inseparable del trabajador. A través de su venta, el laburante la pone a disposición del patrón por un tiempo determinado para que éste lo utilice como se le dé la gana. El uso que puede darle el capitalista no tiene ningún límite, más que lo que el obrero pueda soportar. Una vez que el empresario contrata a un trabajador, es decir, cuando compra su fuerza de trabajo, la combina con las máquinas que tiene y las materias primas, y la pone a trabajar durante una jornada de, por ejemplo, 8 horas. Con una parte de su trabajo, supongamos 4 horas, el trabajador produce el equivalente a lo que el capitalista gasta en salarios. Acá, el obrero puede decir, listo, ya trabajé lo suficiente para cubrir el equivalente a mi sueldo, ahora me puedo ir a mi casa a descansar. Por supuesto, el capitalista se va a negar rotundamente. Y el obrero, como vendió su capacidad de trabajar por toda la jornada, está obligado a seguir trabajando el tiempo restante, bajo amenaza de ser despedido y quedarse sin su sustento cotidiano. Así, esas horas trabajadas por encima de la cantidad necesaria para producir el equivalente a su salario son directamente apropiadas por el patrón, sin dar nada a cambio. Este robo descarado de horas de trabajo es la única fuente de las ganancias de los capitalistas, como vamos a ver en el siguiente video. Los capitalistas compran esta particular mercancía que les permite obtener ganancias. ¿Pero qué pagan cuando compran la fuerza de trabajo? La distinción entre el valor que paga el capitalista por la fuerza de trabajo y el que generan los trabajadores en la jornada es fundamental para comprender de dónde sale la ganancia. Marx lo explica con un ejemplo. El alimento que recibe el caballo no tiene nada que ver con la contribución que éste realiza con su esfuerzo de llevar al jinete. No es el equivalente en alimento del esfuerzo realizado por el caballo, sino solo lo indispensable para que pueda seguir haciendo este esfuerzo. De la misma forma, el salario que pagan al obrero no es el equivalente en dinero del esfuerzo realizado, sino lo suficiente para que pueda volver al día siguiente y ponerse a disposición del patrón. Pagando la fuerza de trabajo, el capitalista se hace dueño de todo lo que produce el obrero en la jornada. Durante las horas que un obrero trabaja, una parte produce el valor que el capitalista le entregará como salario. Durante el resto de la jornada, el trabajador realiza un trabajo excedente, un plus trabajo. En estas horas, produce un valor que va enteramente a las manos del patrón. De esta forma, en el precio de las mercancías vendidas, una parte representa los insumos necesarios para la producción. Pero hay un nuevo valor creado por la fuerza de trabajo. Solo una parte de este se destina a salarios. Todo lo demás es lo que Marx llama plusvalía.
Este robo descarado de horas de trabajo es la única fuente de ganancia de los capitalistas. De este modo, la ganancia capitalista se funda en la existencia misma del trabajo asalariado. Es decir, que sin trabajadores no habría capital, y ni capitalistas. Y no al revés, como nos quieren hacer creer cuando nos dicen que si no hay capitales no va a haber trabajo. También es muy común la creencia de que la ganancia surge porque al costo de producción de una mercancía, el capitalista le agrega arbitrariamente una suma adicional, un recargo sobre lo que le cuesta producirla. Esto también es totalmente falso. Como dijimos, la ganancia surge porque los capitalistas, comprando la fuerza de trabajo, obtienen la única mercancía que durante su uso, es decir, durante el proceso de trabajo, produce nuevo valor. Valor que es mayor al necesario para reponer el costo de la vida del obrero, es decir, de su salario. Poniendo en movimiento la fuerza de trabajo, el capitalista obtiene al final del proceso más valor del que efectivamente invirtió. Pero el contenido de ese valor extra, el plusvalor, surge de la diferencia entre lo que el capitalista le cuesta la fuerza de trabajo y lo que esa fuerza de trabajo efectivamente produce. En definitiva, lo único que le interesa al capitalista es que la utilización de esa fuerza de trabajo que contrata rinda más valor de lo que a él le costó. Vimos que durante una jornada completa de trabajo, el obrero va a utilizar solo una fracción de esta para reponer lo desembolsado por el patrón en su salario, mientras que el resto de la jornada será trabajo no pagado, trabajo excedente apropiado gratuitamente por el capitalista. Repito, este robo de trabajo, que se denomina plusvalía, constituye la única fuente de la ganancia capitalista. Da lo mismo si el capitalismo pone esa fuerza de trabajo a producir bienes materiales en una fábrica o que lo haga trabajar en determinadas ramas del sector de servicios, por ejemplo el transporte o las comunicaciones, que son sectores claves para la economía capitalista. Este trabajo excedente expropiado a los trabajadores es lo que permite que el capitalista reciba en dinero, cuando vende sus mercancías en el mercado, un precio mayor al que le costó comprar y poner en movimiento todos los elementos necesarios para producirlos. Ese dinero, que los empresarios obtienen bajo la forma de ganancia y en el que está representado el trabajo excedente porque no pagan un peso a los trabajadores que lo producen, constituye la fuente de la acumulación del capital. Esperamos haber explicado con estos conceptos, de manera lo más sencilla posible, cuál es el mecanismo por el cual los capitalistas se apropian de una gran parte del trabajo de la clase obrera sin dar nada a cambio. En los próximos encuentros desarrollaremos las diferentes formas en que los capitalistas obtienen y aumentan esa plusvalía y cómo los obreros se organizan y enfrentan las consecuencias de dicha explotación, desde la lucha sindical y sus límites hasta llegar a la pelea por abolir el trabajo asalariado. Marx afirmaba que la clase obrera debe ponerse el objetivo de luchar por una sociedad que termine con la explotación de una clase sobre otra, una sociedad que garantice a todos sus integrantes lo necesario para vivir una vida plena, una sociedad comunista en la que cada individuo reciba lo necesario para vivir y dé a la sociedad lo que pueda producir, como decía Marx, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos llegado al final, los esperamos al próximo encuentro.